Bien, empezamos. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan esta mañana. El día de hoy vamos a presentar algunos resultados que hemos obtenido de la encuesta más reciente de la que disponemos entre la población juarense. Vamos a estar presentando datos también que tienen que ver con información oficial directamente y estaremos terminando con una panorámica sobre la situación actual del COVID en Juárez. Y Juárez comparado con otros municipios del país. Agradecemos mucho su presencia. Quisiéramos nosotros haber tenido información más reciente. Desafortunadamente por la pandemia no hemos podido acceder a realizar la encuesta por las restricciones sanitarias que existen. Entonces, en cuanto la tengamos disponible, bueno, te estaremos presentando los datos que encontremos. El día de hoy van a estar presentando Erika Don Juan y Alexio Rodallegas. Les agradezco mucho. De nuevo, sean bienvenidas, bienvenidos. Adelante, Alexio, por favor. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar con Erika, así que Erika, adelante. Claro que sí. Bueno, primero quisiéramos compartirles el análisis que hemos hecho a través del tiempo de la principal infraestructura de salud que tienen, sobre todo las instituciones públicas, que son pues las que atienden a todos los derechohabientes, tanto del IMSS como del ISSSTE que existen en la ciudad, ¿no? E incluso también lo que antes era el Seguro Popular, que ya hoy tiene pues otro nombre. Sí, siguiente. En el tema de infraestructura, cuando uno revisa el DNUE, el Directorio Estadístico de INEGI, establece que hay más de 2,000 establecimientos de salud en la ciudad, 2,264 para ser exactos. De estos, 31% son consultorios médicos externos, así los tiene clasificados, 28.8% son consultorios dentales, 20.3% son residencias de asistencia social, es una clasificación que tiene INEGI, y hay laboratorios médicos, hospitales generales, que solamente representan de esos 2,264 el 1.5%, y hospitalidades de otras especialidades el 0.6%. Siguiente. La población derechohabiente en Juárez, de acuerdo a los datos que proporcionan IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, que hemos estado captando desde el 2011 al último dato, que es al cierre del año pasado, 2019, asciende ya para el 2019 a un acumulado de 1.459.695 personas. Sí, sumando toda la cantidad de población derechohabiente que cada una de las instituciones establecen que tienen a través de los datos que solicitamos directamente vía la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Lo que es Infomex. Si vemos el último dato, el 79% son derechohabientes IMSS, el 3.9% es ISSSTE y el 16.5% depende de lo que antes se llamaba el Seguro Popular. Siguiente. Como ustedes observaron anteriormente, cerca del 79%, pues casi el 8 de cada 10 derechohabientes que tienen en la ciudad o cuenta con un seguro público, pues dependen del IMSS. Un indicador que ha sido bien importante, que los expertos de salud nos comentaron desde el inicio del sistema de indicadores que era importante tener, eran las camas sensables con las que contaba esta institución. Si ustedes observan, de 2010 a 2019, año con año hemos venido solicitando esta información, prácticamente es una cifra estable en 678 camas sensables al cierre del año pasado. Ahora, si ustedes observan en la siguiente gráfica, esto hace que a través del tiempo la disponibilidad de camas sensables por cada 100,000 habitantes vaya cayendo, porque como mostré en los primeros datos, pues mientras la población crece a través del tiempo, por ejemplo en 2010, si ustedes observan el gráfico del 2010, existían 50.9 camas sensables disponibles por cada 100,000 habitantes.
Ahora, para el 2019, considerando la última cifra y los crecimientos poblacionales que ha tenido la ciudad, pues esta cifra cae a 47 camas sensables al cierre del año pasado por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y esto pues se explica precisamente por lo que comentaba, mientras crece la población, la cantidad de camas sensables había estado permaneciendo pues casi constante. Siguiente. En el caso, otro dato que es importante, la infraestructura con la que cuenta nuestra principal institución, que cubre al 79% de los juarenses, es las incubadoras, ¿sí? El tema de las incubadoras, si ustedes observan, año con año solicitamos esta información, y al igual que las camas sensables, es un dato que parece ser a través del tiempo constante, llegando a tener de 26 a máximo 29 incubadoras por ahí del 2003. Pero aquí, a diferencia de lo que sucede con las camas sensables, si quieres dar siguiente gráfico, a diferencia de lo que sucede con las camas sensables, en este caso con las incubadoras, a pesar de que hay una estabilidad, aquí, por ejemplo, en el último año hay 12.4 incubadoras por cada 1,000 nacimientos que suceden en Juárez. Ha crecido, si ustedes observan, en 2010 de tener 9.3 incubadoras por cada 100,000 nacimientos, al 2019 ya tenemos 12.4 incubadoras. Pero la explicación más importante aquí o principal es que, a diferencia de que la población ha crecido en Juárez, los nacimientos, sobre todo en los últimos años, han venido a la baja. La cantidad de nacimientos en Juárez viene en disminución, y eso es lo que ha permitido que esta tasa de pues incremente, de tener, por ejemplo, en 2017 11.2 a pasar a 12 y después a 12.4, pero la principal explicación, más que crecimiento en infraestructura, es la disminución en el número de nacimientos en Juárez. Adelante, por favor. Otro tema que ha sido importante y que de hecho llegó a ser muy problemático en los primeros años que solicitábamos esta información es el tema de los quirófanos. Una de las cosas, cuando en la encuesta de percepción se les pregunta a los juarenses sobre la satisfacción, una de las cosas de las que más se quejan es precisamente el aplazamiento de cirugías por falta de quirófanos, ¿no? O por saturación en el tema de los quirófanos. Y este ha sido el único indicador que a través del tiempo, en tema de infraestructura, ha crecido. Si ustedes observan, en 2010, 2011 y 2012, solamente estaba estable a 17 quirófanos. Luego incluso hay una caída importante en 2013 con 15, pero de 2014 en adelante viene la tendencia creciente, siendo incluso que a finales del 2019, de acuerdo a lo que informa el IMSS, contaba con 32 quirófanos para los juarenses que son sus derechohabientes. Y si analizamos la siguiente gráfica, donde se observa precisamente la cantidad de quirófanos disponibles por cada 100,000 habitantes, vemos cómo se muestra ese crecimiento, precisamente porque aquí esta infraestructura pues sí ha tenido una tendencia creciente. Si ustedes observan, 2010, 2011, 2012, tenemos 1.3 quirófanos disponibles por cada 100,000 habitantes. Luego está la caída que les mencionaba, que es la cifra más baja de quirófanos que se llegó a tener. Y de ahí pues viene este crecimiento sostenido hasta 2019, donde ya hay 2.2 quirófanos disponibles por cada 100,000 habitantes al cierre del año pasado. Siguiente. En el caso de la sala de rayos X, y tenemos aquí pues distintas variaciones. En algún momento le preguntamos al IMSS en años pasados, cuando había, por ejemplo, si ustedes observan, de 2013 a 2014, una caída considerable de 25 salas rayos X a 16, y después vuelve a estabilizarse hasta 25. Les preguntábamos estas caídas que implicaban, y en cierta ocasión ellos nos comentaban pues que eran equipos que se descomponían, quedaban en desuso y tenían que ser sustituidos. Actualmente tenemos disponibles, funcionales, al cierre del 2019, 25 salas de rayos X dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente, por favor. Esto, pues si lo analizamos en términos de
salas de rayos X disponibles por cada 100,000 habitantes, pues vamos a ver esas fluctuaciones, ¿no? Y sobre todo que la tendencia es a la baja. ¿Por qué? Porque no ha superado las 25 salas de rayos X a través del tiempo, incluso a veces han sido menor, mientras la población pues sigue creciendo, la cantidad de derechohabientes sigue creciendo, y eso hace que de tener en 2010 dos salas de rayos X disponibles por cada 100,000 habitantes, pues ya para 2019, que es la última cifra disponible, pues tengamos 1.7 salas de rayos X disponibles por cada 100,000 habitantes. Siguiente. Otro tema que hemos venido solicitando a través del tiempo es la cantidad de personas que pudiéramos catalogar como personal médico que atiende en estas instituciones. Las dos instituciones que nos han pasado a través del tiempo la información, incluso desagregada, de tipo de médicos que tienen de las distintas especialidades, pues ha sido el IMSS y el ISSSTE, que finalmente son las dos instituciones que más derechohabientes tienen en la ciudad, ¿no? 79 IMSS, casi el 10% ISSSTE, y entonces son esta cantidad de médicos. Y si ustedes observan este cuadro, lo que les estamos presentando en las primeras dos columnas, después del año, las primeras dos columnas referentes son al IMSS. Tenemos lo que el IMSS nos ha informado a través de su plataforma y de las solicitudes que hacemos, cuántos médicos tiene asignados para Ciudad Juárez. Al cierre de 2019, la cifra era de 1,210 médicos. Las flechitas nos indican si de un periodo a otro subió o disminuyó, ¿sí? Y también hemos hecho un cálculo para tratar de estimar la cantidad de médicos que hay del IMSS por cada 1,000 habitantes. Si ustedes observan, 2018, por ejemplo, la estimación con los pronósticos poblacionales a partir de tasa de crecimiento, pues es que hay un 87.4 médicos por cada 100,000 habitantes en el IMSS, y en el caso de 2019, esta cifra disminuye a 84 médicos por cada 100,000 habitantes. En el caso del ISSSTE, pues la cifra va de 130 hasta 141 médicos a través del tiempo. La cifra más actual es de 141 médicos con la que nosotros contamos, y esto implicaría tener, si consideramos nada más a los médicos del ISSSTE, que son las últimas dos columnas que estoy explicando, tendríamos, por ejemplo, al cierre del año pasado, 9.8 médicos del ISSSTE por cada 100,000 habitantes que hay en Juárez. Y no perdamos de vista, pues que estas son dos de las principales instituciones públicas que ofrecen o que prestan los servicios de salud pública a los juarenses. Siguiente. Tomando la última cifra, la del 2019, si la analizamos y la desagregamos para ver de esa cifra que les estoy comentando, qué especialidades tienen los médicos, bueno, de acuerdo a la información que nos proporciona el IMSS, el 27.4 son médicos familiares, un 11.1% son residentes, un 6.7 son ginecobstetra, un 5.2 son pediatras, 4% son médicos en general, hay un 3.6 de cirujanos y 2.9 internistas, y nos suma otras especialidades con casi el 40%, 38.2 para ser exacto. Ese es el desglose de los médicos que nos informa IMSS al cierre del año pasado, que contaba para el municipio de Juárez en todas sus clínicas. En el caso del ISSSTE, el 18.4 son médicos que ellos catalogan como familiares. Esta es una catalogación que ellos hacen. 9.9% los clasifican como médicos que atienden otras labores. Hay un 9.2 de internistas, 8.5 de internos, 7% de ginecobstetras, 6 de cirujanos, 5.7 pediatras. Tienen pasantes, odontólogos, y también, al igual que en el IMSS, pues cerca del 32% son médicos que clasifican con otras especialidades. Siguiente. Esa información que les acabo de presentar anterior es la información básica de infraestructura, sobre todo la infraestructura básica que tenemos o que hemos estado solicitando, ¿sí?, a través del tiempo, para saber pues con qué infraestructura contamos, tanto de médicos como de quirófanos, como de atención en general de los juarenses, ¿sí? Pero también, como Sergio lo mencionó al inicio de la conferencia,
año con año hacemos una encuesta de satisfacción con los servicios de salud, precisamente para tratar de ver cuál es la percepción que tienen los juarenses, ¿sí? Esta encuesta es la encuesta que se hace año con año a lo largo y ancho de la ciudad. Es un muestreo que se hace en domicilio, cara a cara, que como comentó Sergio, pues bueno, este año tanto los portales de información estadística como las encuestas pues no se han podido hacer por la situación de la pandemia, pero nos permite, así como les mostré los datos anteriores, ver el panorama que ha tenido a través del tiempo la satisfacción de los juarenses con los servicios de salud pública que reciben, e incluso pues aquí sí incluimos temas de información de salud privada. Siguiente. En una de las principales preguntas que se hace a inicio del cuestionario es precisamente la satisfacción con la calidad y el servicio. Les muestro pues el histórico en esta gráfica, y si ven los colores, nada más para explicar cuál implica cada color, el verde es el IMSS, el negrito es el ISSSTE, el Seguro Popular está de color como amarillito, y anaranjado los servicios privados. A través del tiempo, si ustedes observan, los servicios privados pues siempre han tenido la calificación más alta, que son los anaranjados, siendo al cierre del año pasado una satisfacción promedio en una escala del 1 al 10, donde 10 es lo más alto, de 8.93. El caso del IMSS es quien a través del tiempo tiende a tener calificaciones los primeros años de las más bajas, fue el 2015-2016 con 6.65, con 6.87, luego subió a 7 a través del tiempo, no ha logrado nunca llegar al 8, al cierre del 2019 la calificación que los juarenses que eran usuarios, porque esto es importante comentarlo, esta calificación lo dan los usuarios, los que en los hogares dicen tener este servicio de salud, y su calificación es de 7.21. Luego está el ISSSTE, que es el que sigue como en escalerita, incluso en la forma en que están ordenados suele ser la escalerita, la calificación más baja suele ser siempre la del IMSS, luego ISSSTE, que ha promediado ese sí por encima de los 7, con excepción del 2018, que tuvo su caída a 6.84, y en 2019 fue de 7.44. El Seguro Popular, que pues ya ahora es Bienestar, Seguro Bienestar, ha fluctuado también por encima del 7, llegó a tener 8 en 2017, 8.06, pero ya al cierre del año pasado, pues su calificación disminuyó a 7.95. Y en el caso pues, de las instituciones privadas, que ya lo había comentado, pues estas han sido siempre las que han tenido una calificación que supera los 8, quienes tienen servicios médicos privados siempre lo han evaluado mejor que aquellos que tienen servicios públicos. Siguiente. Otra pregunta que hacemos tiene que ver con las instalaciones. El tema de las instalaciones también es de los usuarios, y pues si observamos el último año, el comportamiento es muy semejante al que expliqué, 8.87 para los servicios médicos privados, quienes son los que tienen la mayor calificación, 8 logra Seguro Popular o de Bienestar, 7.68 el ISSSTE, y la calificación más baja la tiene el IMSS con un 7.27, y de esa misma forma se han comportado a través del tiempo. Parece una escalerita en la cual siempre el IMSS con la calificación más baja. De hecho, si ustedes observan el primer año que aparece ahí, 2015, ¿sí? Es donde más mal le fue al IMSS con un 6.9 de calificación. Siguiente. En el caso de la satisfacción con el trato que les da el personal médico que los atiende. Aquí, pues incluso las instituciones privadas han llegado a tener 9.2 por ahí en 2015, ya en 2019 una caída, pero sigue estando por encima del 9.13. El IMSS pues sigue siendo en esta situación sobre el trato el que está peor evaluado. Al cierre del año pasado su calificación era de 7.68, ¿sí? El ISSSTE, su calificación era de 7.97, y el personal médico que atiende el Seguro de Bienestar, pues es de 8.27 ya al cierre del año pasado. Si bien todas las instituciones tuvieron un ligero incremento, la realidad es que si observamos a través del tiempo, pues el IMSS sigue siendo quien tiene la calificación más baja sobre el trato del personal médico. Siguiente.
Una de las cosas sobre las cuales más se quejan, y si tuviéramos las gráficas anteriores y las juntáramos con esta gráfica, vemos que todos en general tienen de la peor calificación. Una de las cosas que más se quejan es la espera, el tiempo de espera y también la disponibilidad de medicinas. En este caso, esta gráfica está representando el tiempo, la evaluación que hacen los derechohabientes con la espera para recibir atención cuando van a una consulta, cuando se van a operar, etcétera. Y aquí, pues es donde a todos tienen una calificación baja, ¿verdad? IMSS llegó a tener hasta un 5, 5.5 por ahí en 2015. Si bien ha subido poco comparado con ese año, pues no logra ni siquiera el 7, calificaciones que sí tuvo en las otras, si ustedes recuerdan, en las otras cosas que acabo de presentar que se evaluaron. Actualmente, con la cifra más reciente, al cierre de 2019, el IMSS era evaluado con 6.57. Luego, el segundo lugar lo tenía de mal evaluado el Seguro Popular o de Bienestar con 7.02. Luego ya el ISSSTE con 7.49 y las instituciones privadas también tienen una calificación más baja que las anteriores, cosas que se les ha evaluado, pero sigue superando el 8, un 8.41. Siguiente. En el caso de la disponibilidad de medicinas, que era la otra que les comentaba que suele quejarse el usuario de las distintas instituciones de salud públicas, pues la calificación es también, junto con la otra, de las más bajas. Ninguno tiene un 8, ¿verdad? Con excepción de las privadas, que esas han tenido siempre una calificación que supera a las instituciones públicas, pero aquí, si ustedes observan, sobre todo si nos enfocamos al último año, al 2019, pues que sería la cifra más reciente, pues tenemos un 7.31. Aquí, en el tema de disponibilidad de medicinas, quien tiene más baja calificación es el Seguro de Bienestar o Seguro Popular, 6.92. Luego el ISSSTE con 7.22 y al último IMSS con 7.31. Esta es una de las pocas en las que, si bien todos están bajos, el IMSS supera a los otros dos. En las anteriores no lo había sucedido, ¿no? Generalmente era el peor evaluado. Siguiente, por favor. La atención que reciben, pues siempre supera el 9 en este año, ¿verdad? Al cierre del año pasado, lo que es los servicios privados. Y aquí, pues nuevamente, si nos enfocamos a través del tiempo y vemos al IMSS, el IMSS en todos los años, con excepción del año pasado, pero en todos los años está en el último lugar, siempre con la calificación más baja. Si bien superando el 7, no logra en ninguno de los años que hemos evaluado tener ni siquiera un 8 en el tema de atención. La calificación promedio es de 7.58 al cierre del año pasado. Seguida luego por el ISSSTE, 7.75, después el Seguro de Bienestar con 8.09, y pues bueno, 9.1 la institución privada. Y esto, si ustedes observan esta escalerita, donde el más bajo es el IMSS, luego el ISSSTE, luego el Seguro de Bienestar y al último, con mejor evaluado el privado, sucedió tanto en 2015 como 2017. Es una escalerita que no cambia, ¿no? En temas de evaluación, en la misma posición generalmente estas instituciones. Siguiente. Luego, la cercanía es otro de los datos que se evalúa, ¿verdad? ¿Qué tan satisfechos están los juarenses con la cercanía de los centros de salud donde se atienden? Y aquí sí hay un cambio interesante. Aquí el ISSSTE es el que generalmente a través del tiempo es el peor evaluado sobre la cercanía de los centros de salud en Juárez. No supera nunca, no llega nunca al 7, ¿va? Ronda de 6.09 a 6.86, que es su calificación más alta a cierre del 2019, pero siempre por debajo de las otras instituciones a través del tiempo. En el último año, pues el IMSS crece, tiene una calificación de 7.62, la más alta que ha tenido en esta pregunta, ¿verdad? En esta evaluación.
Luego, el que tiene un desplome es el Seguro Popular. Si lo comparan con los años en donde llegó a tener 7.62, 7.48, 2017, 2018, ya para 2019, pues es de 7.34. Y quien, pues, supera el 8 este año es de nuevo las instituciones privadas con 8.63, aunque en este sentido sí han llegado a tener calificaciones de 7, cosa que no vemos en las otras gráficas anteriores que he mostrado. Los servicios privados en 2017, en 2018 no lograron el 8 en el tema de cercanía de centros de salud. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya con esta información que les comparto, voy a cederle la palabra a mi compañero Alexius, quien él va a continuar con la siguiente ronda de información. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, lo que les ha presentado Erika, en esencia, como pudieron haber visto en todos los casos, se trataban de datos que llegaban a 2019, generalmente al cierre del año. Y esto lo que nos deja es el escenario sobre el cual enfrentamos la pandemia de COVID-19 en Juárez. Esa era la situación tanto de la infraestructura como de la satisfacción de la ciudadanía juarense cuando llegó esta pandemia mundial a nuestra ciudad. Desde luego que como medios de comunicación ustedes tienen un seguimiento diario a este trabajo. En nuestro caso, al tratarse de un informe que está forzado a tener una temporalidad, dado que se va a generar este documento, hicimos el corte al viernes anterior, que es el viernes 25 de noviembre. A esa fecha contábamos con 15,613 casos confirmados de COVID-19 en Juárez y 2,085 defunciones. Esto es acorde a la información que nos proporciona el gobierno federal. En este caso sí vale la pena aclarar que hay diversas fuentes con un seguimiento ligeramente distinto. Y aquí, debido al uso que dimos de los datos, es que optamos por la opción de utilizar como fuente al gobierno federal. Este es el comportamiento de la pandemia, también seguramente ya conocido por la mayoría de las personas, puesto que, digamos, ha sido un tema permanentemente de importancia social. Pero sí podemos observar al momento al menos 3 periodos en esta pandemia aquí en Juárez. Tuvimos el inicio con el periodo sin casos registrados, que concluyó con estos pequeños casos importados, se le llamaba en aquel entonces, que eran personas que habían viajado, que habían llegado a la ciudad ya con este contagio. A partir del mes de abril aproximadamente empezamos a ver este periodo donde prácticamente de manera diaria se presentaban casos, pero con una tendencia hasta cierto punto estable, si lo vemos ya, digamos, en el panorama completo, ¿no? Sí hay fluctuaciones, pero son dentro de una dinámica bastante clara. Pueden ver incluso la figura, ¿no? que traza este ritmo de contagios. A mediados de septiembre es cuando empezamos a ver cada vez picos más altos y en octubre fue cuando encontramos ya la situación crítica que enfrentamos y que puso a prueba al sistema de salud pública, a la infraestructura médica, y que por otro lado le mostró a la ciudadanía la fragilidad con la que esta estabilidad que habíamos tenido por 5 meses, la fragilidad de esta estabilidad y cómo era producto de un esfuerzo y no un tema de, digamos, de que fuera cediendo esta pandemia, sino es dependiente completamente de la actividad social y del comportamiento social que se tenga durante esta pandemia, así como de las medidas que se implementan al respecto. Les comentaba hace un momento que optamos por la fuente del gobierno federal y la razón es precisamente que este desglose municipal se realiza de manera por la misma fuente, digamos, y nos permite comparar. En Así Estamos Juárez hemos comparado a los 20 municipios más poblados del país en calidad de vida a lo largo de muchos años, y es por eso que tomamos a los mismos municipios para ver su comportamiento a lo largo de esta pandemia. Este primer dato es la tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes
Aquí podemos ver a Juárez en el sexto lugar de mayor cantidad de funciones por cada 100,000 habitantes. Vale la pena destacar aquí, por ejemplo, que Chihuahua es otra ciudad que entra dentro de estos 20 municipios más poblados y que se encuentra en el lugar 19. O si quieren invertir la lógica, bueno, están invitados a invertir esa lógica, ¿no? Finalmente, los que están en mejores condiciones son los que están a la derecha, quienes están hacia la izquierda son quienes están padeciendo de un ritmo de defunciones lamentablemente más alto. Lo que sí podemos ver es que entre la capital del estado y nuestra ciudad, muchas veces es fácil tomar los datos absolutos y sacar conclusiones a partir de ahí, es decir, tomar el número de defunciones y decir, bueno, ¿cómo está Juárez con respecto a otros municipios viendo solamente el número de defunciones? La importancia de hacer esta tasa por cada 100,000 habitantes es poder tener una estimación estandarizada que nos permita saber el grado de gravedad del asunto con respecto a su población. Lo que nos muestra aquí para el caso de la capital y Juárez es que Juárez está viviendo una pandemia doblemente más cruda que la capital del estado en cuanto a defunciones, es decir, las defunciones que se están presentando en Juárez son proporcionalmente al doble de las que están viviendo en Chihuahua, ya cuando lo podemos estandarizar. Sí vemos, lamentablemente, por ejemplo, que en 15 de estos 20 municipios, la tasa de defunciones por cada 100,000 habitantes supera las 100, que es una cifra bastante alta y nos habla de la gravedad de esta situación y la importancia de hacer este comparativo entre municipios, entre los 20 más poblados, es que nos permite comparar dinámicas sociales similares. Si bien hay diferencias entre cada una y cada municipio tiene sus particularidades, bueno, esto nos permite compararnos de una manera, digamos, más homogénea que, por ejemplo, si comparáramos a los municipios del estado de Chihuahua, ¿no? Que cada uno tiene una dinámica social, una cantidad poblacional bastante distintas e incluso un acceso a la infraestructura bastante distinto. En este caso, estamos comparando 20 municipios que tienen bastantes cosas en común en este aspecto. Y bueno, por otro lado, aparte de la tasa de defunciones, está la tasa de letalidad. Esto estamos hablando de las defunciones por cada número de defunciones entre casos confirmados para saber el porcentaje de personas que después de dar contagio terminan desafortunadamente en un fallecimiento. Para el caso de Juárez estamos hablando del 13.3%, lo cual a grandes rasgos implica que por cada 10 personas contagiadas de COVID-19, lamentablemente una pierde la vida. Eso es en esencia lo que este dato nos dice. Vemos casos muy, muy graves como el de Tijuana, que el número está en 21%. Ahí estamos hablando de una de cada 5 personas. Es totalmente una situación bastante más grave, y Juárez en esta situación se coloca como el 7º municipio con una tasa de letalidad más alta. En este dato en particular sí es bien importante comentar que si bien es fácil de entender el gráfico, es decir, la obtención de este dato es de funciones entre casos confirmados, lo que es complejo es interpretar el dato. Cada uno de estos municipios, si bien da como resultado un dato comparable, llegar a ese dato atraviesa una serie de condiciones muy, muy distintas y cada uno tendrá su explicación. Es decir, no es fácil determinar la razón por la que una tasa de letalidad es de tal número. Esto tiene variaciones que van desde la edad de la población hasta la edad específica de las personas contagiadas, la actividad económica que generan, la edad promedio de quienes están saliendo a trabajar. También hay algún factor de infraestructura en un tema de acceso sobre todo a ventiladores, que pueden ser la diferencia entre una defunción o no en los casos de complicaciones, pero también la salud general de la población. Previo a la pandemia, cómo estaban algunas tasas de salud en general, entendiendo que este es un tema de, conocemos las comorbilidades que pueden generar casos complicados de COVID-19, y toda esta serie de factores se presentan en casos muy específicos para cada municipio. Entonces no es tan sencillo poder señalar
cuál es la causa de esta tasa de letalidad. Se habla, por ejemplo, también del número de pruebas realizadas. Sin embargo, en este caso, bueno, los 20 municipios deben tener características similares en este tema. Sí podemos, por ejemplo, ver que la ciudad de Chihuahua está en 9%, mientras Juárez está en un 13.3%. Las razones, nuevamente, es muy complejo determinarlas. Hay tantos factores que es muy complejo. En general, los temas de salud pública son multifactoriales y es muy complejo tratar de simplificar las explicaciones, y es por eso que si bien hay que entender el gráfico y hay que ver la situación por la que atravesamos, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer juicios en este tema. También recordemos que es una enfermedad que a la fecha no tiene cura como tal. Entonces, pues por ahí el tema del personal médico, bueno, finalmente es atender y esperar, ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser paliativas, pero finalmente el combate a la enfermedad lo presenta cada persona. Y bueno, esa es la situación que atravesamos por la pandemia. Vimos estas 3 fases, vimos la tasa de defunciones y de letalidad, donde nos encontramos en 6º y 7º sitio de los 20 municipios más poblados en cuanto a gravedad. Y lo que encontramos es que Juárez ha arrastrado un rezago de muchos años en la infraestructura del sector salud, que no necesariamente es un rezago propio y particular de Juárez, es un rezago que se extiende a nivel nacional. Por muchos años la infraestructura de salud pública se fue rezagando y la población, como bien mencionaba Erika, ha ido creciendo y la infraestructura no ha ido representando ese crecimiento poblacional. Si bien en los centros urbanos el rezago es significativo y lo estamos viendo para Juárez, este rezago fuera de los centros urbanos es incluso mayor. Entonces, ese es el estado de la infraestructura con la cual este país enfrentó esta pandemia, que es una crisis de salud sin precedentes. Digo, cada pandemia de una enfermedad nueva no tiene precedentes porque no es realmente comparable a una anterior, puesto que cada virus o cada enfermedad tiene sus propias características. En este caso, hemos visto cómo ha impactado a todos los países del mundo sin distinción y ha sido capaz de doblegar o de saturar sistemas de salud pública bastante más grandes, públicas y privadas, bastante más grandes que las de México. Y eso en gran medida explica la dificultad con la cual el personal médico en la ciudad y en el país han enfrentado esta pandemia y el tamaño del reto al que están enfrentando todavía. Y bueno, el tema de la atención, que si bien veíamos la situación en la que ya estábamos antes de la pandemia, lo decía bien Erika en el tema de la escalerita, ¿no? Ya habíamos visto cómo estaba la situación en el IMSS, en el ISSSTE, en el seguro de bienestar y en el sector privado. Vamos a tener, en cuanto sea posible, realizar encuestas poblacionales. Vamos a tener información de cómo se ha comportado esto a partir de la pandemia y posterior a la pandemia, si es que llegamos pronto a ese final. Pero sí lo que vemos es que los sistemas de salud pública están sufriendo de sobrecargas. Es una cantidad de personas enfermas que requieren hospitalización sin precedentes. Incluso hemos tenido problemas de desabasto de algunos aspectos como oxígeno para quienes pueden utilizarlo desde casa. Pero la atención seguramente está rebasada por la pandemia que estamos enfrentando, y esto seguramente se va a ver reflejado. Y por otro lado, varios de estos aspectos pueden tener cambios significativos para el próximo año en todas las categorías. Entonces estamos ante un punto, ante un parteaguas de este informe de salud que hacemos de manera periódica, sabiendo que el próximo año vamos a enfrentar probablemente cambios importantes en estas evaluaciones. Y bueno, esto es lo que tenemos que compartir con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante.
¿no? Bueno, Erika, ¿quieres añadir algo? No, nada más que uno de los datos que pues nos informaron recientemente y a lo mejor no están aquí agregados, pero porque no sabemos distinguir cuántas de esas camas sensables que nos dieron realmente son nuevas, porque en 2020 pues no nos han enviado la información total, y cuántas son destinadas realmente a COVID, si se agregaron o son las mismas 600 que aparentemente teníamos. Hay, de acuerdo a lo que nos pasaron por ahí, de 27 de octubre, es la última cifra que tenemos, 209 camas que en el Hospital General Regional 66 de Ciudad Juárez se supone que atendían COVID, 98 camas en el Hospital General de la zona número 35 y 110 camas en el Hospital General de zona número 6 Ciudad Juárez. Si suman esas 209, 98 más 110, son camas que se supone que atienden COVID, pero que no sabemos si son nuevas o son reasignadas a las camas disponibles que ya tenían, que son el histórico que tenemos. Ese cruce o ese cuadro lo tendremos pues una vez que el IMSS nos entregue ya la información del total de camas igual Seguro Popular o de Bienestar que tienen en total para la ciudad. Muy bien, gracias, Erika. Hay por aquí una pregunta de Alejandra Poblano. Nos pregunta, en general, ¿cómo califican el actuar de las autoridades ante la pandemia? Digo, con aciertos y con errores hay esfuerzos valiosos. La reconversión hospitalaria, por ejemplo, permitió dar salida a una crisis que enfrentábamos ante una infraestructura muy baja. Seguramente habrá muchas cosas que decir y muchos aprendizajes por parte de las autoridades en todos los niveles, pero francamente es un tema muy delicado que requiere de un tipo de especialización que no podríamos darte una respuesta que realmente representara esta evaluación, y pienso que en caso contrario tendremos que esperar a que pase un poco más de tiempo y conocer cómo califica la ciudadanía el actuar de las autoridades ante la pandemia, y eso sería el tipo de información que como organización estaríamos impulsando y dando a conocer, porque es la manera en la que hemos trabajado a lo largo de todos estos años a través de la participación ciudadana y de la percepción de la sociedad en su conjunto. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. Para los medios de comunicación vamos a estarles enviando la presentación que acabamos de compartir con ustedes, y en días posteriores el informe completo, que es un poco más extenso y con un poco más de explicación sobre cada uno de los datos. Sin más por nuestra parte, les deseamos un excelente día. Están muy bien. Gracias. Gracias.